A ver, con cuidado. Entonces, parto acá al tablero, ¿cierto? Yo sé que mi función trigonométrica tangente de alfa, entonces, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a b cuadrado sobre g por r. Este g que está multiplicando lo paso a dividir. Y yo sé que la velocidad, pues yo ya la puedo escribir de esta forma. O sea que esta cantidad, pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 4 pi al cuadrado por mi radio al cuadrado. Y todo esto dividido sobre el periodo al cuadrado. O sea que acá me queda g por r sobre mi periodo al cuadrado. O sea que este r de arriba se me muere con uno de estos de abajo. ¿Y yo qué obtengo a partir de esta relación? Pues yo obtengo a partir de esta relación que tangente de alfa pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 4pi al cuadrado por r. Todo esto dividido sobre g pues por mi periodo al cuadrado. Y yo ya sé que este r es ¿quién? Si me devuelvo pues a la dinámica desde el sistema de referencia externo. O sea que yo ya sé que mi función trigonométrica tangente de alfa, pues yo la puedo escribir como 4pi al cuadrado por r. Le voy a poner el azul, o sea que acá me queda L por mi función trigonométrica seno de alfa. Y todo esto va a ir dividido sobre ¿quién? Todo esto va a ir dividido sobre g por mi periodo al cuadrado. Ah, no me alcanzó el tablero. Bueno, voy a terminarlo acá en esta parte de Peralte. Enseguida escribimos el análisis del Peralte. O sea que prosigo con esa expresión. Yo tengo a la izquierda tangente de alfa. O sea que tangente de alfa es ¿quién? Tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Eso por un lado. Lado izquierdo. Y del lado derecho yo ¿qué tengo? Del lado derecho pues yo tengo 4 pi al cuadrado por L por mi función trigonométrica seno de alfa. Y todo esto va dividido sobre ¿quién? Todo esto va dividido sobre g por el periodo al cuadrado. Eso quiere decir que este seno de alfa se me va a morir con este seno de alfa. Ahora, busco despejar el periodo, ¿cierto? ¿Cómo despejo ese periodo entonces? Pues dense en cuenta que toda esta cantidad que yo estoy escribiendo acá, voy a escribirla así, como lo que es, ¿cierto? Una vez cancelo los senos, pues acá me queda 1 sobre coseno de alfa, y esto va a ser igual a 4pi al cuadrado por L sobre la gravedad por mi periodo al cuadrado. ¿Qué estoy obteniendo, muchachos? Dense en cuenta que cuáles son mis parámetros externos del sistema. Pues el ángulo es un parámetro externo del sistema. 4pi al cuadrado pues es una constante, no importa. L es un parámetro externo del sistema. G es un parámetro externo del sistema. Y mi periodo es un parámetro externo del sistema. O sea que toda esta cantidad es una cantidad completamente determinada. Es una cantidad que yo ya puedo controlar. Si yo quiero un valor angular determinado, digámoslo así, pues yo lo único que tengo que variar es que yo sé que el valor de la gravedad es constante, o sea que lo único que tengo que variar es la longitud y el periodo pues, de rotación de mi sistema. O si yo quiero tener un periodo determinado, pues yo fijo un ángulo pues, y ya con una longitud determinada y yo ya estoy obteniendo pues, esa cantidad. O sea que si por ejemplo yo quisiera determinar la tensión de mi sistema, pues ¿qué haría pues para determinar la tensión de mi sistema? Ten en cuenta que a partir de la ecuación 1, chicos la cagué, perdón, escribí este periodo como T, pues cuando realmente debería haberlo escrito como P, pero bueno, yo creo que lo puedo cambiar acá, ¿cierto? El contexto lo aclara, este T de periodo, pues simplemente la pongo como P de periodo y ya, es el mismo análisis. Ahora,
Si yo, por ejemplo, quisiera determinar la tensión T de mi sistema, que es una fuerza interna de mi sistema, en términos de los parámetros externos, pues yo me fijo, por ejemplo, en la ecuación 1. Yo sé que la ecuación 1 es ¿qué? Es T por coseno de alfa, la tengo acá, igual a mg. O sea que si yo quiero despejar la magnitud de la tensión, pues la magnitud de la tensión va a ser m por g sobre ¿quién? Sobre mi función trigonométrica coseno de alfa. Eso quiere decir que esta cantidad pues yo la puedo escribir como ¿quién? Como mg por 1 sobre coseno de alfa. Y este 1 sobre coseno de alfa pues es la cantidad inmediatamente anterior. O sea que esto lo puedo escribir como m por g, que multiplica ¿a quién? Que multiplica a 4pi al cuadrado por L sobre G por mi periodo al cuadrado. Eso quiere decir que la tensión de mi sistema yo la puedo determinar en términos de ¿quién? En términos de una constante que es 4pi al cuadrado, en términos de la masa, en términos de la gravedad, en términos de la longitud y en términos de mi periodo al cuadrado. Este eje de arriba se me muere con este de abajo, pues, y esta expresión me queda más limpia, ¿cierto? Va a ser 4pi al cuadrado m por L sobre mi periodo al cuadrado. Ok, chicos, bueno, listo. Iba a ser peralte. Acabo de caer en cuenta que pues, me dio pereza, ¿listo? Lo voy a hacer en un próximo video. Voy a explicar peralte y sistema masa resorte, y con eso ya me queda otro video. Y pues doy entonces este video por concluido con estos temas. Péndulo simple, ¿cierto? Tenemos dos ecuaciones sencillas. Hay un análisis físico que hacer sobre estas ecuaciones simples. Péndulo cónico, son dos ecuaciones. La ecuación número 1 y 2. Y por ejemplo, si yo quiero determinar la tensión de mi cuerda, pues es la tensión de la cuerda. Pues vimos que se puede escribir en términos de los parámetros externos de mi sistema, el periodo, la masa y la longitud. ¿Cierto? Ya aparecen otros periodos como gravedad y todos esos pues, otros parámetros, perdón, como gravedad y esas cosas que, pues, que se pueden incluir en otras incógnitas que yo tenga ahí. Por ejemplo, en la aceleración centrípeta, en la magnitud de la velocidad. ¿De qué debería depender la magnitud de la velocidad en el péndulo cónico? También debería depender de parámetros externos. Dejo eso de tarea. Listo. Les agradezco la vista. Enseguida les hago el otro video y pues nos vamos viendo en clase. Chao.